Buenos días, muchachos. Vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 6, correspondiente al nivel de octavo año. Aquí tenemos dentro de los aprendizajes esperados, ¿verdad? Identificar los elementos de lo que son las pirámides, de acuerdo a su figura, y los prismas. Entonces, recuerden la primera parte de me preparo para hacer la guía. Parte 2, lo que vamos a aprender. Siempre es importante que revisemos y analicemos toda la información presentada en los anexos. Resuelva los ejemplos en su cuaderno de estudio. Vamos a revisar el anexo número 1. Entonces, antes de empezar cualquier guía, ¿verdad? Siempre seguir las indicaciones y revisar lo que viene acá en anexos. Vamos a ver. En el anexo 1 vienen los elementos y la clasificación de prismas y pirámides, así que los que tienen acceso pueden entrar a este video. Después vamos a repasar lo que son los polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras de muchos lados. Entonces, si tenemos 3 lados, sería un triángulo. 4 lados, cuadrado. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Y así sucesivamente de acuerdo al número de lados. Hexágono, 7, octágono, 8, decágono, 10 lados, dodecágono, 12 lados, 9 lados, nonágono, 11 lados en decágono, 15 lados pentadecágono, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ya que repasamos el anexo, sabemos lo que son polígonos, ¿verdad? Figuras básicas, vamos a dar inicio a la guía. Ok. Iniciamos entonces. Una pirámide recta de base cuadrada de 4 centímetros de lado tiene una altura de 6 centímetros. Aquí están los datos. 6, 4. Dice que se hace un corte con un plano paralelo. Usted tiene que analizar lo siguiente. Un rectángulo, se puede obtener un triángulo como sección plana. Si realizamos este corte, tenemos que observar, ¿verdad? ¿Qué figura se me forma al hacer este corte con este plano paralelo a la base? Recuerde que paralelo son rectas que no se van a intersectar. Entonces, cuando hablamos de plano paralelo, paralelo a la base. Esos dos planos no se van a intersecar. Entonces, la pregunta es, ¿obtener un triángulo como sección plana? Según este plano, habría que analizar, ¿verdad? Podemos ver que en este plano se obtendría un cuadrado. Un rectángulo, ¿qué figuras se pueden obtener? Entonces, ustedes van a analizar como el tipo de figuras que se podrían obtener o las que no se pueden obtener. Para empezar a desarrollar la guía, es importante repasar, porque siempre ustedes tienen noción de lo que es una pirámide, un prisma, siempre las han visto, los han utilizado, solo que matemáticamente ya son los nombres formales. Es una pirámide, todos conocemos lo que son las pirámides de Egipto, ¿verdad? Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera, cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común. Recuerden que aquí, esto le vamos a llamar ápice o cúspide. Ápice o cúspide. Sigamos viendo los elementos. Tenemos aquí la altura, la base, en este caso la base vamos a ver cuántos lados tiene el polígono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por lo tanto, la base es un pentágono, un polígono de 5 lados. Le vamos a llamar pirámide pentagonal. Entonces, sigamos observando los elementos. Tenemos la altura, la base, cara lateral, ¿verdad? Es lo que tenemos a los lados, cara lateral. Tenemos un elemento muy importante que se conoce como apotema. Apotema viene del ápice o cúspide y cae a uno de los lados exactamente en la mitad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como apotema de la pirámide. Aquí tenemos la apotema de la pirámide.
La apotema del polígono es del centro, perpendicular al lado, pero en la base, ¿verdad? Dependiendo del polígono. Para el prisma, un prisma es un cuerpo limitado por dos polígonos planos paralelos iguales llamados bases. Vean que las bases van a ser las mismas. No va a ser como en la pirámide. En la pirámide solo vamos a tener una base. Mientras que en el prisma vamos a tener dos bases que van a ser exactamente las mismas. Y tantos paralelogramos como lados tenga cada una de las bases. Veamos que las caras laterales en este prisma son rectángulos. Entonces, dependiendo cuántas caras hay, como la base es un pentágono, vamos a tener 5 caras. Elementos importantes, la altura. Aquí tenemos la altura. La altura también la podemos trazar del centro a centro. Podemos aquí también representar otra altura. Son las aristas. Las aristas son las intersecciones de los diferentes planos. Por ejemplo, esta es una arista, esta es otra arista, esta es otra arista, esta es una arista de la base. Tenemos también la apotema es del centro, perpendicular al lado. Entonces, estos son los elementos principales dentro de la pirámide y el prisma. Prisma, por ejemplo, cajas, ¿verdad? Son prismas, qué sé yo, una caja de galletas, son prismas. Veamos casos particulares. Vean que la base es un triángulo, entonces le vamos a llamar pirámide de base triangular o pirámide triangular, pirámide de base cuadrada o de base cuadrangular o pirámide cuadrangular. Pirámide de base rectangular o pirámide rectangular, la base va a ser un rectángulo. Vamos con los prismas, el mismo procedimiento. Prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma rectangular. Vamos a analizar los ejemplos. Secciones planas de una pirámide según la base. Ejemplo 1. El plano es paralelo a la base y se forman las siguientes figuras. Ok. Tenemos dos pirámides. Entonces vamos a analizar las secciones planas. Las secciones planas son figuras que se forman cuando yo interseco un plano. Entonces, la sección plana formada corresponde a en este caso, si yo interseco aquí, podemos observar qué figura se nos va a formar. La base es un cuadrado. Por lo tanto, el corte de este plano, que es paralelo a la base, también va a ser un cuadrado, ¿verdad? Entonces, si la base es un cuadrado, el corte va a ser un cuadrado. Entonces, eso sí tenemos que usar un poquito la imaginación, ¿verdad? Interpretar lo que son los diferentes cortes. Yo tengo una pirámide de base triangular. ¿Cuál sería la figura formada, la sección plana? O sea, esta figura de aquí, ¿qué forma va a tener? Va a ser un triángulo. Un triángulo. Eso se refiere cuando el plano es paralelo a la base. ¿Qué pasaría si el plano es oblicuo a la base? El plano es oblicuo, pues podemos observar aquí, ya aquí no puedo tener un cuadrado, sino que la sección plana formada va a ser un cuadrilátero y va a ser irregular. Secciones planas de un prisma según la base. Vamos con las secciones planas que podemos tener en un prisma. Si el plano es paralelo a la base, pues se pueden obtener las siguientes secciones planas o figuras. Podemos obtener aquí, ¿verdad? Si la sección plana formada corresponde a un cuadrado. Vean que la base también va a ser un cuadrado. Si tengo un prisma triangular, la sección plana formada va a ser un triángulo. ¿Qué pasa si el plano es oblicuo? Si el plano es oblicuo, observemos la figura que tenemos por acá. Si el plano es oblicuo, la sección plana formada corresponde a un rectángulo. Entonces, dependiendo de cómo esté el plano, ya sea paralelo a la base o oblicuo, así va a ser la figura o sección plana formada. Pongan en práctica lo aprendido. Bueno, en esta parte es que ustedes, ¿verdad? Pongan los elementos principales de la pirámide y aquí el prisma. ¿Cómo se llama esta pirámide? ¿Pirámide de qué?
usted tiene que observar según el polígono de la base. Después escriba el nombre de cada prisma y pirámide, observe sus bases. Aquí hay una pista para que lo resuelvan. Pues 2 preguntas generales de lo que son secciones planas. Recuerden siempre, muchachos, enviar sus guías con el autoevalúo mi desempeño. Esta parte es importantísima, ¿verdad? Para poderles evaluar. Entonces, ustedes aquí identificar los elementos básicos de una pirámide en diferentes contextos. Entonces, si lo identifica, usted marcaría acá. Pues aquí va a representar los diferentes procesos, ¿verdad? El inicial, el intermedio, el avanzado. Esperemos que todos estén aquí en el avanzado. Vean, muchachos, siempre les pongo esta parte. La profe te acompaña revisando tu excelente trabajo. Entonces aquí, a conciencia, ustedes van a ir revisando a ver cómo les fue en esa guía. Entonces, eso sería, aquí está la bibliografía, ¿verdad? Que utilizamos. Eso sería el desarrollo de esta guía.